Si Hamlet cree que es miedoso ver un sitio que no esté traqueando las conversiones, ahora imagínate ver un sitio o una empresa que lleva 2 años trabajando con una agencia y esa agencia tiene bloqueado a través del robots.txt la indexación del sitio web. Entonces, llega Hamlet a este espacio, como les dije, es una conversación acerca de automatizaciones. La audiencia tiene el teclado abierto para que empiece a hacer sus dudas frente a lo que vaya saliendo y les voy a contar mi primer acercamiento con el tema de automatizaciones. Es muy cortico. Tenemos un cliente con una estrategia internacional, 11 países, y el cliente de un momento a otro me empieza a pedir reportes de desempeño en cada uno de los países. Entonces quiero que se imaginen a este paciente a las 11 de la noche cogiendo el computador para empezar a hacer informes de cómo fue el desempeño en Colombia, en Brasil, en España, en México, y esto una vez a la semana. Eh, quizás a las 3 semanas creo que me demoré mucho, pues no podía más con esto y empecé a investigar un poquito acerca de cómo establecer conexiones y establecer flujos para poder una tarea que no le aporta valor estratégico, ni piense ni nada al cliente, hacerlo de una manera automática. Entonces digamos que ese fue mi primer acercamiento. No sé, Hamlet, que ha tenido una visibilidad vertiginosa con todo el tema de Python y de automatizaciones, ¿cuándo fue ese momento que dijiste como, tengo que echarle mano a otra forma de hacer las cosas? Bueno, tú sabes que la historia mía va de par de décadas o más, porque yo tengo una educación en ingeniería. Entonces, ya yo tengo una formación y una personalidad donde detesto las ineficiencias. Entonces, cada vez que yo hago ineficiente, siempre estoy pensando cómo hago esto de una forma más rápida, cómo hago esto de una forma, cómo no me gusta perder mucho tiempo, especialmente con cosas que se pueden automatizar, que no es necesario, que son repetitivas, ¿verdad? Un ejemplo que te quiero dar es creo que fue el primer trabajo después que yo salí de la universidad. Me tocó trabajar con un proveedor de internet en República Dominicana y nosotros estábamos a cargo de los servidores. Cuando eso, no sé si ustedes todavía habían nacido, que se usaba internet por teléfono, se llama dial-up internet. Que sonaba sonaba cada vez que tú te conectabas a internet era un de ese tiempo. Entonces a mí me tocó trabajar con los servidores que daban ese servicio. Entonces nosotros tenemos que manejar el DNS. El DNS es como el catálogo como las páginas amarillas, donde tú tienes la página telefónica, que se usaba eso antes también, que tú tienes la traducción del nombre a teléfono. Entonces ya se usaba el traducción del sitio a la dirección IP, la dirección de internet. Entonces tú te imaginas que un proveedor, eso cada vez son miles, cientos de miles, decenas de miles de IPs que tú tienes que escribir de los nombres. Entonces yo tenía un equipo que trabajaba conmigo y ellos querían aprender con eso Linux, Unix. Y ellos, les dije, ellos lo estaban haciendo manualmente. Hubo un problema que había que hacerlo rapidísimo porque estaban atacando la red. Entonces yo les dije, miren, ellos tenían 2 semanas haciéndolo manualmente. Era para que ellos tuvieran ejercicio con el editor. Yo les dije, miren, esto hay que hacerlo en minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer en minutos? No se preocupen, lo quité, puse y escribí un script que hizo todo el trabajo que yo tenía en 2 semanas haciendo. Y después ellos no me volvieron a hablar como por 2 semanas. ¿Cómo tú no nos dijiste que eso se podía hacer de forma automática y nosotros aquí hacemos manualmente? Entonces, tuve que yo comprarle invitarlo a muchas bebidas y dominos como usamos allá para ganarme otra vez la confianza con ellos, porque no le gustó esa. Así que lo hiciste trabajar 2 semanas enteras. Se podía hacer de forma automática, entonces. Sí, es que al final del ejercicio la automatización es eso, hacernos la vida un poquito más fácil. Yo creo que hay mucho miedo de parte del público que de pronto no se ha acercado al tema del desarrollo y del tema de ejecución de scripts,
porque sienten que las automatizaciones les van a quitar el trabajo. Yo creo que es una transición normal de la vida. Digamos que hace unos años habían empleos que hoy simplemente no pensamos que deberían de existir. Y digamos que en la medida que vaya evolucionando la tecnología y evolucionando los lenguajes, los códigos y el entendimiento de las personas por estas herramientas, pues va a seguir pasando. Entonces yo creo que la posición correcta hoy es hacer parte de ese cambio y no mirar desde la barrera como en los toros qué está pasando allá, sino tratar de entenderlo y desarrollarlo. Yo no estoy diciendo que todos deberíamos ejecutar código para que pase, pero sí creo que deberíamos de entender los procesos. Yo creo que todo parte de entender un proceso, poderlo despiezar en sus mínimas fracciones y a partir de ahí entender qué puedo y qué no puedo automatizar. De todas formas, Fabio, hoy día no hace falta saber código para automatizar ciertos procesos y tenemos multitud de herramientas para poder hacerlo. El propio Data Studio incluso puedes obtener datos de distintas herramientas de distintos sitios, ¿no? Y hacer tus dashboards automáticos, incluso enviarlos al cliente de forma automatizada sin saber nada de código, ¿no? Con lo cual, creo que en esto, además, voy un poco más allá. O sea, creo que las herramientas SEO, en este caso, en el caso de Semrush, por ejemplo, es un primer ciclo de esa automatización, la primera fase de esa automatización, y lo que se hace ahora de automatización, tipo en Python y todo esto, es como la automatización de la automatización. Es decir, esas herramientas llegaron a automatizar ciertos procesos del SEO, de recopilación de datos desde el punto de vista de la navegación de los usuarios, y ahora estamos haciendo que toda esa recopilación de datos la llevemos a donde nosotros queremos, como queremos hacerlo, ¿no? Y eso es realmente efectivo, ¿no? Así es. Sí, yo quería agregar sobre lo que tú dices, Fabio. Hay dos temores grandes, ¿verdad? Uno es las máquinas me van a reemplazar. Y otro es, esta automatización avanzada, como dice Antonio, que se da para ciertos casos específicos, no para todos, porque hay muchas cosas que ya están empaquetadas, que se pueden hacer con interfaces de usuario. Son esos dos temores. Oye, por un lado tengo que la máquina me va a dejar sin trabajo y por el otro tengo que aprender esta codificación y todo eso. Entonces, como dice Antonio, primero lo del temor de que las máquinas te van a reemplazar. Las máquinas no van a dejar de ser herramientas. Hay mucha exageración sobre la inteligencia artificial y tal vez no es el término más correcto usar la inteligencia artificial, que la inteligencia va a tomar conciencia. Eso yo lo veo extremadamente remoto. Y aún viendo las maravillas que estamos teniendo ahora, extremadamente remoto de que una máquina tenga conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo que se ve hasta ahora, las máquinas no van a dejar de ser herramientas. Entonces las máquinas no te van a lograr a ti ganar. Lo más difícil, especialmente en los negocios, por ejemplo, en el área donde nos enfocamos, es ganar. Entonces ganar en los negocios no es solamente seguir una lista, ¿entiendes? No es solamente chequear todo. Mira, ya yo hice todo esto, yo voy a ganar. Así no es que ganan los atletas, así no es que gana nadie. Todo necesita creatividad. Para tú poder lograr éxito en tu carrera, en marketing, en SEO, en el negocio, necesita la parte creativa que hasta ahora es el humano que la controla. Está en el dominio del humano la creatividad y la innovación y la contextualización. Mira, Google, las inversiones que tiene Microsoft, Google y Facebook, y miren los errores que cometen en el search engine. Ahora mismo vieron lo que pasó con el asunto de los judíos. Y esas son compañías que tienen todos los recursos del mundo. Entonces eso te muestra las limitantes que tienen aún los sistemas más avanzados de inteligencia que tenemos. Hay muchas limitantes. Entonces siempre por ahora el humano, en lo que se puede ver por ahora, siempre va a tener un lugar. Entonces esa es la parte de que ese temor es infundado. Lo otro es que las máquinas, las herramientas van a seguir siendo mejores. Obviamente van a desplazar trabajos que son rudimentarios. Si tú estás haciendo un trabajo que es mecánico, que no necesita usar tu creatividad y tu cosa, eso se va a reemplazar. Por eso sucedió también en la revolución industrial. Entonces todos esos trabajos desaparecieron, están haciendo máquinas. Pero ¿qué hizo esas personas? Se
reentrenaron para adaptarse a las nuevas necesidades del mundo, porque yo pienso que las necesidades siempre son infinitas, porque el humano nunca está satisfecho y siempre va a querer que las cosas sean mejores. Entonces siempre se van a reemplazar trabajos por otros nuevos. De todas formas, hay que tener en cuenta una cosa, y cuando bueno, yo vengo de ingeniería también, ingeniería de teleco en este caso, con lo cual el tema de la automatización me pilla de cerca también, no solo desde el punto de vista de SEO, sino desde el punto de vista de automatización y control, control de las teleco, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, el problema que yo siempre he visto aquí es que los que hablan no entienden. O sea, los que realmente ponen las leyes y que hablan y empiezan a hablar de que si los bots nos van a quitar el trabajo y todo esto, realmente no saben lo que es un bot, no saben lo que es un robot. Y se imaginan que el robot es una persona, o sea, un cyborg que va andando y que, ¿sabes? Como aparece en las películas o los japoneses, no. Evidentemente, el 90 y muchos, tirando casi al 100% de los bots, evidentemente ni los vemos porque son software, nada más, ¿no? Y que obviamente todo ha crecido, todas las industrias han automatizado y todos los puestos de trabajo se han adaptado. Conozco poca gente que haya perdido puesto de trabajo por un bot. Pasaba, por ejemplo, lo que dice Hamlet. Está pasando en España, por ejemplo, en la agricultura. Hoy día tienen mogollón de procesos que se pueden hacer con máquinas muy grandes y, sin embargo, es que actualmente eso ha tenido que crecer de esa forma porque, además, nadie quiere trabajar en el campo en España ahora. O muy poca gente, encuentran muy poca gente que quiere trabajar. No, es así. Y ahora, ¿quién está manejando esas máquinas? Porque esas máquinas no existían antes, ¿verdad? Entonces, ¿quién las está manejando? ¿Verdad? Claro. ¿Quién tiene el conocimiento del contexto, del trabajo, de la industria para poder usar las máquinas de forma eficiente, ¿verdad? Entonces, crear las necesidades. Entonces, aquí, el otro... Sí. No, aquí, pues conectando con lo que dice Antonio, aquí hace poco salió un estudio de las personas que están migrando del campo a las grandes ciudades porque finalmente el campo no les ofrece garantías frente a una economía como va fluctuando al día de hoy. Y yo creo que al final del ejercicio la ganancia es que esas personas que ya conocen el campo, cómo pueden usar su parte creativa para mejorar los procesos internos del campo como tal. Totalmente. A ver, de todas formas, ya dentro del punto de vista, desde el punto de vista de SEO, nos metemos, parece que todo tiene que ser muy tecnológico, muy tal, muy cual. Es decir, hay que perder el miedo a la automatización, hay que perder el miedo, no por automatizar estamos haciendo Black Hat, eso hay que dejarlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. También es cierto que hay proyectos de automatización que sí que son Black Hat. Por ejemplo, bueno, yo tengo algún proyecto de hacer pruebas y todo esto, donde tengo diarios digitales donde están automatizados totalmente, que cogen noticias de un sitio y de otro, luego las convierten, etcétera. Todo automatizado, pero eso es un tipo de automatización que eso sí que puede ser Black Hat, pero el tipo de automatización de reportes, el tipo de automatización que nos ayuda realmente a tomar decisiones y a ahorrarnos un tiempo importante, no es el Black Hat. No tenemos que tener miedo a automatizar. Y aquí podríamos definir un mogollón de procesos que podemos automatizar. Hamlet creo que puede definir muchos de ellos porque ha trabajado en muchos de ellos con Python y con la herramienta suya, evidentemente, ¿no? Incluso con Senras también. Pero cada uno, además, lo bueno de la automatización es que se puede adaptar a las necesidades de cada uno. Si es que eso es lo bueno. O sea, yo tengo una agencia y nosotros tenemos una forma de trabajar distinta a la que tiene Hamlet o a la que tiene Fabio, ¿no? Con lo cual, yo tengo unas necesidades distintas a las que tienen ellos. Y yo tengo que armar una automatización para las necesidades que tengo. Por ejemplo, Fabio necesita enviar unos reportes a los clientes cada día tal, de una determinada forma, y que lleve no sé cuánto, y van a necesitar un tipo de automatización. A lo mejor yo no necesito automatizar esos reportes tan al día, pero sí que necesito automatizar otras cositas, ¿no? Pero lo bueno que tiene esto es la personalización al final de la automatización y hacerla como propia cada uno, ¿no? Porque si no, pues evidentemente no evolucionaría. Muy bien. Entonces, les propongo una idea. ¿Qué tal? En la automatización las herramientas siempre van a ser parte de, no son el eje central, pero sí son parte de, sobre todo para explotar el tema de la creatividad frente a las conexiones y los procesos que queremos que ocurran. ¿Les parece si hacemos una recopilación de herramientas base que hagan parte como de nuestro día a día o del día a día de cada uno, porque sabemos que es completamente personalizado,
que quizás la audiencia pueda tener muy en el radar para empezar a pensar en sus propias automatizaciones? Sí, perfecto. Sí, claro. Arrancamos con Antonio. Sí. Vale, perfecto. Mira, yo, por ejemplo, puedo decir Data Studio, por ejemplo, como base de toda la automatización para todo el tema de dashboard y reportes. Ok. Hamlet. Sí, entonces le puedo hablar también de la herramienta de nosotros, que es RankSense, que es específicamente automatización de implementaciones. O sea, tú tienes los reportes de SEMrush y eso te va a dar recomendaciones de qué hacer en el sitio. Esas son automatizaciones que podemos automatizar la implementación de esas recomendaciones en el cloud y aprender si funciona. Muy bien. Para la audiencia, pensando un poquito en Latinoamérica, Data Studio. Se quedó congelado. Creo que Fabio se queda congelado. Sí, yo creo que se está congelando un poco. ¿Me están escuchando? Fabio, De los últimos... te quedaste congelado ahí, sí. Pero ya me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces esperamos que haya una opción muy fuerte de Data Studio desde las empresas hasta las agencias, incluso desde las universidades, formando cada vez más profesionales con el tema. Y yo voy a hacer una recomendación muy simple y es Google Sheets. Google Sheets como herramienta de automatización nos permite hacer cantidades de cosas. Si vemos funciones como por ejemplo las de importar datos de sitios web para hacer una auditoría básica a través de unas funciones simples como import HTML, donde extraigo títulos, descripciones, headings y estructura de contenido, solamente cargo un número de URLs, qué sé yo, de un sitio pequeño de 500 URLs, con eso tendría todo. Eso ya haría la conexión hacia la herramienta de Hamlet, que es RankSense, que es mucho más avanzada, donde usa Sheets como un eje central del core del funcionamiento. Pero valdría la pena que los que nos están escuchando le dieran un valor adicional a Google Sheets, más que como una hoja de cálculo donde simplemente volcan datos, sino que sea una hoja de cálculo que les permita extraer datos y además automatizar ciertos procesos desde ella. Está genial. Sí, yo te quiero añadir. Sí, yo te quería mencionar. Es que estamos entrecortados, ¿verdad? Oye, sí. Yo quería mencionarte también, dependiendo del nivel de expertise, está también BigQuery. BigQuery es muy bueno. Es una base de datos de Data Warehouse de Google, donde tú comienzas con Sheets, creo que tiene un límite de 50,000, 60,000 columnas. Y estás trabajando con sitios que son muy grandes. Tú puedes subir esas datas, si el enfoque es la automatización de reportes, y subirlos a BigQuery de Google, y Amazon también tiene uno que se llama Redshift, donde tú almacenas toda la data, la agregas de diferentes sitios, la pones ahí, y de ahí tú te puedes conectar de Data Studio. Esa es la otra parte interesante de la automatización, que todas estas herramientas que estamos mencionando se pueden conectar unas con otras. Tú puedes conectar Google Sheets con Data Studio, con SEMrush, con RankSense. Todas estas herramientas se pueden conectar unas con otras. Y esa es una parte muy interesante. Entonces está BigQuery para datos que son bien grandes, incluso, por ejemplo, análisis de logs o crawls que ustedes hagan con Screaming Frog, con lo que estén haciendo, las pueden subir a BigQuery y después hacer los reportes de Data Studio, ¿verdad? Y para los que son los más avanzados y que me siguen, está Google Colab. Google Colab, el límite es tu imaginación. Ahí. Porque desde Colab, básicamente es lo que tú te imagines, tú lo puedes hacer, porque tú, por ejemplo, yo tengo un seminario que hice con SEMrush donde yo mostré cómo yo puedo crear una capacidad, un feature que SEMrush no tenía en ese momento, no sé si lo tienen ya. Y fue usando el API de SEMrush y Google Colab. Yo le dije, mira, con esta idea yo puedo crear una funcionalidad nueva en SEMrush que no tienen. Y también, por ejemplo, podemos automatizar trabajos en Sheets desde Google Colab. Yo puedo hacer un análisis en Python y después subir todos esos datos en Google Sheets. Yo di una charla en Inbound donde yo demuestro un sheet que se puede usar con Colab.
Si me siguen, lo pueden encontrar en Twitter o en LinkedIn, donde yo mostré cómo yo puedo crear un reporte, un estudio de datos que yo hice de la velocidad de los temas de Shopify. Y te mostré cómo yo lo hago eso con Colab. Es una generación de contenido nuevo que no existe. Y te muestro todos esos pasos. Y después subo los datos del estudio a Google Sheets. Todo automatizado, incluyendo la extracción de datos de las páginas para poder hacer eso. O sea, es muy interesante lo que se puede hacer. Muy bien. Ahí, ¿Sabes qué? Perdón, Antonio. No, que el tema de las automatizaciones muchas veces pueden terminar funcionando muy bien para hacer estudios como el que hizo Hamlet de los tiempos de carga de Shopify. Y si lo conectamos un poquito con las anteriores charlas, incluida la de Antonio frente a las métricas que importan, la de Lili y la de Álvaro, les puede generar mucha autoridad, porque creo, desde mi experiencia, que no hay nada en Internet más enlazado que estudios con datos concretos. Creo que no existe ningún material que persuada más al enlazado. Totalmente. Sí. Yo en el blog del SEO, que insisto, lo tengo desactualizado. Bueno, desactualizado no, que no comparto últimamente. no por nada. La URL más enlazada es un estudio que hicimos de Fred, del algoritmo Fred, en su momento. Con lo cual, y coincido contigo, Fabio, en lo que has dicho de Google Sheet. O sea, es que es tan simple y tan complicado como queramos. Es decir, solamente con conocer la función de import XML, import HTML, trayendo las funciones de los elementos del XPath, que simplemente que no hace falta ni que te lo sepas, simplemente lo coges en una tabla y los puedes poner, puedes sacar en una URL el título, la metadescripción, puedes sacar un mogollón de cosas, incluso si ya quieres un poco avanzar, puedes hacer un scrap dentro del contenido y sacar algo en concreto del contenido que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, una lista de precios, de los precios que sacas de una tabla, lo que sea, ¿no? Es decir, eso no hace falta saber programación para poder hacer eso, y es que eso, tener, por ejemplo, imaginaros, tener descargado todos los datos de Analytics del último año, ¿no? Los datos de, por ejemplo, que nos proviene, o conectar, si no queremos conectar la herramienta SEMrush u otra con la API. Y nos descargamos para saber el número de enlaces que tiene cada URL, el número de palabras clave que tiene cada URL, etcétera, etcétera, y a través de Sheet podemos ver de forma muy sencilla el número de palabras clave que hay posicionadas en esa URL, el número de entradas que tiene el último año, el último de entradas que pueda tener el mes anterior, los enlaces externos que tiene, los enlaces entrantes que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, todo en un mismo Google Sheet, y que te ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, en el tema de canibalización, que creo que es bastante importante y bastante interesante. Eso, evidentemente, si no automatizamos, pues no tenemos nada, obviamente, no podemos hacerlo. Podemos encontrar herramientas que pueden tener parte de esa información, pero no todo completo, ¿no? Y luego hay a mí herramientas que a mí me facilitan mucho la vida, que intentamos automatizar. Bueno, con aquel que quiera ver cómo conectar herramientas y no tenga conectores, con Zapier, creo que, no sé si lo conocéis, podéis conectar cualquier herramienta con cualquier herramienta, creo que es interesante. Y luego hemos desarrollado nosotros en agencia, dentro de Asana, algunas cositas con Google Sheet y con Zapier, de forma que el tema de presupuestos SEO nos entran directamente, los reportes los sacamos directamente, etcétera, etcétera, ¿no? Conectamos con Data Studio y todo con un gestor de proyectos que es Asana, que es tan simple, pero lo podíamos haber hecho con Trello igual, pero lo hemos hecho con Asana, y la verdad que a nosotros nos facilita mucho la vida y nos ahorra muchísimo tiempo, sobre todo la gestión del cliente SEO. Sí. Una invitación a los que les guste Google Sheets o Excel en su momento y se sientan con miedos. Hay un par de herramientas, sobre todo ahora que está tan de moda ese movimiento de no code, que son esas herramientas que puedes desarrollar cantidades de aplicaciones sin necesidad de implementar una sola línea de código. Y por un lado está Airtable, que es como uno de los unicornios que más ha tenido exposición en los últimos años de esas herramientas de no code, de fondos de capital de riesgo. Pero me imagino que en vista del éxito de Airtable, Google acaba de sacar su propia herramienta que se llama Tables. Ellos sacaron la herramienta la gente del área 120, que es como toda la parte de innovación. Aquí les estoy dejando el enlace en el chat. Y esas herramientas de tipo
hojas de cálculos, bases de datos o como lo queramos llamar, ya vienen con algunas plantillas predefinidas. Entonces estaría bueno que empiecen a jugar desde ya con esas funcionalidades porque te permite, por ejemplo, hacer una herramienta de seguimiento de procesos con unos informes automatizados de una manera fácil, sin necesidad de escribir una sola línea de código, simplemente haciendo conexiones y digamos que algunas veces arrastrando y soltando procesos. Entonces es una recomendación para los que están arrancando en este mundo de las automatizaciones. Bueno, ahí no sé si mucha gente no lo conoce, pero para todos aquellos que manejan Screaming Frog también tiene una opción de automatización y poder sacar, por ejemplo, toda la parte de cómo está evolucionando el tema de los enlaces rotos o los enlaces internos redireccionados o los canonicalizados o los bucles de enlaces, yo qué sé, lo que sea, da igual, errores, control de errores, todo esto es fundamental. O sea, puedes automatizar, lo metes en un spreadsheet, lo sacas en un data studio, incluso tienes al día, por ejemplo, puedes tenerlo toda la información actualizada. Creo que es fundamental. De acuerdo. Sí, incluso hay un artículo que yo vi, te voy a encontrar el enlace de cómo automatizar Screaming Frog desde Python, que lo encontré muy, muy interesante. Mira, por aquí ponen que, oye, Zapier me salva la vida. Sí, pues a mí también, ¿eh? No, así es. De hecho, en la documentación de Screaming Frog tienen un pequeño tutorial y hay unos códigos ya que te entregan para hacer el tema de automatización. Eso está bien. Entonces, yo quería tocar un punto que me dejó, digamos, con buenas impresiones de lo que dijo Hamlet ahorita, y es el tema de la creatividad. Y la creatividad en cómo implemento un ejercicio de automatizaciones en diferentes ámbitos. Hace muy poco aquí en la agencia hicimos un ejercicio con un tema de forecasting, de pronóstico SEO, cuando todos los pronósticos están rotos por el tema de la pandemia. Entonces no sabemos realmente qué va a pasar. Y en un artículo que me compartió Hamlet hace un mes quizás, vimos una oportunidad haciendo un contraste con los datos que presenta Google Trends versus los datos que teníamos nosotros digamos que del mercado, desde la visibilidad que teníamos en el proyecto, que es muy grande, y lo conectábamos con el análisis de brechas de SEMrush y nos dio, digamos que una proyección que hasta el día de hoy, lleva muy poquito tiempo, va funcionando bien. Entonces, ese ejercicio de conectar y de contrastar información y tratarla de proyectar le puede entregar información valiosa que al final del ejercicio puedes automatizar para contrastar con tu estrategia según el mercado estacional o en fin, lo que quieras evaluar en su momento. Entonces, yo creo que la creatividad aquí sí juega. Entonces, llegando al punto de la creatividad, me gustaría saber cuál ha sido hasta el día de hoy, Antonio y Hamlet, esos ejercicios que han partido como de esa idea y los han llevado a un feliz término y hoy el día a día de ustedes se los hace más felices, más productivos. A mí hay dos partes que me quitaban el sueño. Se fue, creo, Hamlet. A Hamlet le dieron sueño y se fue. A mí dos partes que me quitaban el sueño, sobre todo dentro de las tareas de las tareas de agencia. Uno era la captación de datos y análisis de datos y otro era el tema de reportes, ¿no? El tema de reportes lo hicimos muy bien. Bueno, y hay otra parte que era el tema de atención al cliente, sobre todo, ¿no? El cómo... En el mundo del SEO hay un problema y es que no tienes la varita mágica que tocas un botón y punto y empieza a crecer todo, sino que tarda un tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que en ese tiempo, hasta que empieza a crecer todo, la gente que está pagando mensualmente por un servicio tiene la sensación como que está pagando pero no se hace nada, ¿no? Si no hay una comunicación con el cliente, ¿no? Con lo cual nosotros empezamos a trabajar esa comunicación incluyéndolos nosotros a ellos dentro de la herramienta nuestra, del gestor de proyectos, ¿no? Pero teníamos un problema y es que nosotros no podemos estar todo el día dentro del gestor de proyectos porque tenemos otras herramientas también para controlar lo que hace cada
cada uno de los trabajos, ¿no? De los trabajadores de los consultores que trabajan en la agencia. Y la verdad que conseguir automatizar las herramientas básicas que nosotros tenemos con el gestor de tareas, que en este caso utilizamos Asana, y para poner en conocimiento del cliente lo que hacemos y hacerlo partícipe de todo lo que hacemos y asignarle a ellos tareas es fundamental para nosotros. Pero voy un poco más allá. Luego, el tema de reportes, para nosotros nos quitaba el sueño. Creo que esas dos partes, conseguir conectar esas dos herramientas y llegar a que el cliente no tenga esa sensación de que está pagando por no hacer nada, sino que está viendo todo lo que realmente hacemos y todo el trabajo que hay detrás del mundo del SEO, creo que es de lo mejor que hemos hecho dentro de la agencia. Sí, el tema de reportes es un dolor de cabeza. Hamlet, en tu caso, una automatización que te haya cambiado un poquito el día a día, que te haya mejorado notablemente la productividad. Sí, relacionado a lo que menciona Antonio, nosotros aplicamos lo que la metodología ágil. O sea, nosotros incluso la herramienta la llamamos ágil SEO. Ágil es una metodología que viene del área de desarrollo, que resuelve muchos de los problemas que está diciendo Antonio, como SEO. Se toma tiempo y los clientes que están impacientes porque están acostumbrados a pagar en Google y ver los resultados y no saben si van a perder tiempo. Entonces, nosotros somos muy vocales en lo que es mostrar resultados incrementales. Entonces, con las agencias que tenemos, partners como Fabio de los creativos y otras agencias que tenemos, nosotros decimos, mira, tú puedes trabajar el SEO de la forma tradicional, que es, vamos a hacer la auditoría completa, al final de hacer la auditoría, vamos a entregarle todas estas recomendaciones al equipo de desarrollo. Entonces, eso hace que desde el tiempo que tú comienzas a hacer el trabajo, firmas el contrato con el cliente, a que ellos comiencen a ver resultados, tú estás tomando de 3, 4 meses, 6 meses, mucho tiempo. Entonces, a la mayoría de los clientes no les gusta eso. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es hazlo trabajo incrementalmente. ¿Te entiendes? Primero auditoría, contenido duplicado. Entonces, ahí obviamente viene el poder de unas herramientas como la de nosotros, donde el SEO tiene la habilidad de ejecutar las mismas recomendaciones de forma incremental. Entonces, veo el trabajo que hice, lo publico, veo si funcionó. Entonces, la ventaja que tiene hacerse ese... Se cayó. Hamlet. De Hamlet, sí. No tiene buena conexión, seguramente. A ver si le recuperamos. Ahí está tratando de ingresar de nuevo. Sí. Bueno, lo voy a esperar un momentito. Mientras... Bueno, pues a ver, ahí yo sí que es cierto que es un problema en el mundo del SEO todo esto. El problema, sobre todo, fundamentalmente, de que tenga la sensación esa que está pagando por no hacer nada, ¿no? Y eso hay que eliminarlo siempre. Obviamente, el que sabe cómo es el SEO y sabe de qué trata el SEO y todo esto, pues no va a haber problema. Pero siempre va a haber algún cliente y tienes dos opciones. O no coges ese tipo de cliente o tienes que realizar algún método, tener algo para poder trabajar esto. Eso que dices es una buena opción. O sea, no siempre, si estamos hablando desde el punto de agencia, no recibir un cliente es una buena opción. O sea, si sientes que no hay un fit y que no le aportas suficiente valor al cliente, está bien decir que no. Mira, yo hay una cosa fundamental. Yo, en el tema de agencia nuestra, como agencia, nosotros trabajamos única y exclusivamente con buena gente, o sea, con buenas personas. Ya te lo digo yo, o sea, con clientes con los que yo me sienta realmente a gusto. Yo tengo dos máximas dentro de mi empresa. Una, no voy a trabajar con ningún empleado mío, empleado, colaborador o lo que sea, para el que yo no estuviese a gusto trabajando. Eso es lo primero. Segundo, no voy a tener ningún cliente con el que yo no tenga feeling. Si no tengo feeling, es muy difícil que yo trabaje con esa. Dura 2 meses, no dura más. Porque yo tengo una forma de ser, evidentemente, muy, no sé, muy potente, antipática quizá, ¿no? No sé, pero bueno, pues soy así y me gusta decir verdades y decir
la verdad es a la cara directamente y sin paños calientes, ¿no? Y bueno, pues eso no se entiende bien de vez en cuando y hay que tener empatía, feeling, todo esto, ¿no? De su parte a mí y de mí a ellos, ¿no? Si no tengo ese feeling, difícilmente pueda tenerlo como cliente. Luego, el business es business, obviamente, ¿no? Y si hay proyectos interesantes ya haré yo por tener feeling, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una máxima que es que esa empresa sea buena gente. Si no trabajamos para cualquier proyecto de forma que yo sepa que ese proyecto no es ético, no es real, no es leal, tiene algún tipo de problema, no lo hacemos. Sí, Ok, muy bien. y la ventaja de que... Mientras Hamlet vuelve, hay una pregunta por acá que creo que es para ti, Antonio, pues por el tema de SEMrush y por el tema de lo que haces al día de hoy. Y es, ¿por dónde empezar si quisiera automatizar procesos relacionados con la elaboración de keyword research, clasificación de intenciones de búsqueda o creación de calendarios de contenido? A ver, lo primero de todo es la elaboración de un keyword research propio, obviamente, saber con qué palabras contamos, pero lo que sí que podemos automatizar es en las palabras clave nuevas que está detectando en la competencia, por ejemplo. Eso sí que podemos automatizarlo. Si hablamos de automatización, ¿no? Tú puedes coger y crearte una serie de automatizaciones detectando las palabras clave nuevas que está detectando en la competencia, por ejemplo, y tú tenerlas, bueno, como palabras clave posibles para implementarlas tú, ver si esa palabra clave la tienes en tu keyword research y apuntarla como otro competidor más o en otra sección más, o directamente, oye, pues es una palabra clave que a ti no se te había ocurrido y a lo mejor puede ser interesante trabajar contenido. Hay muchas formas de poder trabajar la automatización con palabras clave. Esa es una de ellas, pero podemos incluso bueno, automatizar todo el tema del traqueo de posiciones, tenerlo donde queramos, que hoy día podemos tener, no hace falta que lo tengamos en SEMrush, sino que con la API lo podemos llevar a donde queramos, con el conector de Data Studio lo podemos hacer lo que queramos y bueno, en ese sentido creo que insisto, trabajar el Keyword Research de forma automatizada tiene que ser algo muy personal que necesitamos adaptarlo mucho al cómo hacemos nosotros el Keyword Research. Se nos fue Antonio. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Hola. ¿Me he ido? No, ahí sí estás, ahí sí estás. ¿Me he ido? Ah, vale. Una pregunta para los Sí. de la audiencia. Usted nos escucha a mí, asumo que a Hamlet no, porque está en ese momento Frozen. No, yo a Hamlet sí que lo escucho y al que te escucho regular es a ti. Pues yo soy el problema. Sí. Sí, tú me ves bien, ¿verdad? Yo me cambié Sí. al hotspot del celular porque parece que los niños Se cayó, están... Se cayó Fabio, ¿eh? ¿Tú sí, me oyes bien? ¿Me ves bien? No se congela. perfecto, Hamlet. Sí, te escucho perfecto ahora. Sí, porque yo cambié al celular porque creo que el problema es que los niños están tomando clases en línea. Ah, pues Ahora, y eso es lo que creo que eso es lo que me está restringiendo el internet. Estás en New Jersey, ¿no? Sí, estoy en New Jersey. Bueno, Sí, no, que yo te iba a comentar que la ventaja, que estaba escuchando lo que tú dices de tener clientes que son afines, ¿verdad? Y la ventaja es que el mercado es inmenso. Entonces tú tienes la opción de trabajar con quien tú te sientes y que sea una relación exitosa de ambos lados. Tú ves, de que y es lo que sucede cuando tú vienes cliente con expectativas. Entonces nosotros ofrecemos una herramienta de automatización. Entonces si ellos están, no, que yo le voy a dar un clic y esto me va a hacer todo el trabajo y yo no voy a tener que hacer nada, eso no es realista. Entonces, si tú vienes con gente que están con expectativas que no son realistas, o clientes que te están diciendo, no, mira, yo quiero rankear en la posición X, pero si el sitio no califica para rankear ahí. Eso es una cosa, a los clientes yo trato desde el principio de establecer las reglas de juego, de qué es lo que se puede hacer, qué no se puede, y las expectativas. Si no se alinean, sí, hay muchísimas agencias y proveedores que le van a decir que sí, que ellos le pueden hacer el trabajo, vaya y pruébelo. Y buena suerte. Bueno, Sí. luego por eso llega a cada cosa. Impresionante. O sea, los Browning, te digo yo, ¿no? Y después de haber invertido un presupuesto innombrable durante 2 o 3 años en freelance y en agencias y todo esto, luego llegan y llegan con un proyecto en el que hay que gastar el triple. Y no solo hay que gastar el triple, es que además no han ganado lo que deberían de ganar en esos 3 años, ¿no? Y es complicado. Mira, A ver, pero te voy a decir una cosa, ¿eh?
yo aquí no le echo la culpa al freelance ni al SEO, yo aquí le echo la culpa realmente a la empresa que tiene que decidir cuáles son sus proveedores. Aquí, insisto, tiene todas las cartas encima de la mesa y tiene presupuestos de un sitio, de otro, y luego la empresa es la que tiene que tomar las decisiones. Si toma una decisión desacertada, se tiene que dar cuenta muy rápido a la hora de que esa decisión es desacertada. El único problema es que a veces confiamos demasiado bueno, pues también es cierto que hay mucha gente que no es profesional y que bueno, pues trabaja como trabaja y luego llegan los resultados que llegan, ¿no? Mira, Antonio, yo tengo un punto de vista un poco diferente ahí. ¿Tú me escuchas? Sí, sí. Creo que Fabio se congeló. Y es que, por ejemplo, tú tienes otras industrias, como por ejemplo Google AdWords, Pay Search, ¿me entiendes? Donde hay una certificación de Google de saber quién sabe y quién no, ¿me entiendes? De saber quién está autorizado. Y nosotros tenemos una industria donde no hay una autoridad y lo que hay mucha desinformación, y tú lo sabes. Totalmente. De 10 artículos que tú tienes, tal vez 8 pueden ser que son basura, que están hablando cosas que o son ya pasadas de tiempo o están creando información que no es real. Entonces, yo te doy un ejemplo de un cliente que nosotros le manejamos el software, donde ellos, un proveedor, o sea, una compañía es grande porque son tradicionales. Nosotros hacemos mucho trabajo con manufactureros y empresas que son tradicionales que hicieron todo su dinero en el mecanismo de mandando faxes y toda esa cuestión. Entonces ya están despertándose a la necesidad de hacer sus sistemas digitales y que están perdiendo terreno porque no se han adaptado. Entonces te doy el ejemplo de ese cliente de que lo primero, nosotros entramos al Analytics a ver, mira, vamos a hacerle caso de uso de negocio para ver la inversión y eso. Cuando vemos, Fabio, Antonio, no tenían el tracking de conversiones en Analytics y tenían una agencia de SEO y SEM que tenían 2 años manejándole el SEO. Ellos no estaban viendo nada y siempre le metían un cuento y hablándole en términos que yo no entendía por 2 años. Y cuando entramos, pero es que ¿cómo ustedes van a ver nada si ni siquiera estaban traqueando conversión, ni siquiera conversión, mucho menos e-commerce tracking, un sistema de e-commerce? Ustedes, le voy a decir, mire, yo no hablo mal de nadie, pero piense eso, usted tiene un negocio tradicional. Si ustedes no estuvieran en el lugar que ustedes estuvieran ahora mismo, si no estuvieran viendo el dinero que ustedes le estén entrando, de dónde le entra y todo eso, si ustedes no están contando las habichuelas, como decimos, ¿verdad? ¿Cómo van a saber si lo que está funcionando? Entonces, ni siquiera el tracking de e-commerce ni de conversiones tenían puesto. Les dije yo, mire, nosotros no podemos trabajar hasta que esto no se resuelva de primero, de antemano. Lo primero que hay que hacer es tener ese tracking. Después que tenemos el tracking, entonces nosotros podemos medir si estamos logrando subir o no. Entonces, lo mejor en ese caso es que después que se puso eso, nosotros en pocos meses le hemos triplicado el tráfico. Porque, si imagínate, si ellos no tenían lo más básico, el cielo es el límite. Entonces, en casos así, tú no le puedes echar la culpa, es lo que te decía. Bueno, no, en este caso sí, es cierto. Mira, yo he tenido que hacer últimamente un trabajo que no es un trabajo de SEO, sino es un trabajo más de investigación, y es que un cliente me tuvo que contratar un peritaje, bueno, el cliente, un abogado en este caso, tuvo que contratar un peritaje SEO para defenderse porque lo habían demandado directamente y porque le firmaron un contrato de un año entero y a los 6 meses dejó de pagar y le reclamaban el año entero, ¿no? Entonces, claro, dejó de pagar cuando vio que no le hacían nada, ¿no? Que no había nada, que había meses que no le enviaban ni siquiera un correo electrónico, que a los 4 o 5 meses le pidieron el sitemap para meterlo en Search Console y cosas así. O sea que, imaginaros, ¿no? O sea, y finalmente que haya casos así que tienes que demostrar que no te han hecho nada, ¿no? Porque encima además te denuncian, ¿no? Es complicado. Estamos en un sentido, lo que tú decías, Hamlet, pasa en todos los sitios. Nosotros no tenemos una profesión en el cual haya una colegiación, por ejemplo, haya un colegio profesional donde nosotros estemos colegiados en base a una experiencia
y que nuestro trabajo sea certificado como que está en base a unos cánones, a todo esto. No existe eso actualmente, pero le pasa igual al fotógrafo de la misma forma, ¿no? Que cualquiera se puede coger una cámara, comprarse una cámara y hacer como que va a ir a hacer una boda o a hacer una boda y luego saldrá lo que sale en la boda, ¿no? Ellos sí que tienen, por ejemplo, asociaciones o colegios donde ellos se protegen y demás, ¿no? Y, por ejemplo, si se enteran de que un fotógrafo va a hacer una boda que no es autónomo, que no es profesional y todo esto, incluso llega al colegio y lo puede denunciar, ¿no? Y va allí y se presenta para que no haga esto. Nosotros no tenemos eso. Nosotros no somos abogados o médicos que para estar colegiados tienes que tener una carrera para hacer algo, sino que aquí con un ordenador en casa tú puedes hacer SEO, ¿vale? Con lo cual, y algunos de ellos de extranjes y siquiera sin ni siquiera facturar nada ni nada de esto, con lo cual esto hay que llevar mucho cuidado con cómo se hace. Antonio, ahí es donde nosotros decíamos esta mañana con Fernando, y es el por qué hacemos estos eventos, y te lo decía a ti quizás en unas conversaciones de estos días, y es que al final del ejercicio una persona informada es una persona que puede tomar mejores decisiones, y en la medida de lo que le podamos aportar a esas personas, yo creo que va a haber un mejor ecosistema de la industria. Y un punto 2, que no lo quiero dejar por fuera. Si ustedes creen que han visto cosas muy extrañas en este ecosistema del SEO, yo los voy a invitar a una conversación que vamos a tener mañana entre las 2:45 y las 3:30 de la tarde, hora de Colombia, con Jorge Jaramillo, Alejandro González y Walter Rubiano, y voy a estar yo, acerca de anécdotas y el estado del SEO en Colombia, porque es que si Hamlet cree que es miedoso ver un sitio que no esté traqueando las conversiones, ahora imagínate ver un sitio o una empresa que lleva 2 años trabajando con una agencia y esa agencia tiene bloqueado a través del robots.txt la indexación del sitio web. Entonces, hay historias de todo tipo. Pero bueno, yo te iba a decir un paréntesis que yo creo que fue Nick Eubanks de From the Future, que publicó que alguien le dijo, mira, yo conseguí un cliente de SEO, una empresa con 50 países, tú tienes unos templates de auditoría que tú me puedas prestar para poderle hacer el SEO. Qué fuerte. Oye, de todas formas, yo hice bueno, en una ponencia que di hace un tiempo, de los errores más habituales SEO que me encuentro en mis auditorías, ¿no? Y uno de los errores más repetidos en la mayoría de WordPress era esto mismo que dice Hamlet del robot TXT, porque se dejaban el check de no indexar en motores de búsqueda. Sí. Esto, el check de WordPress y lo tenían puesto y no lo quitaban cuando lo ponían en producción. Y ese es el error más repetido, uno de los más repetidos que tengo en las auditorías. O sea, que imagínate. Pero lo que sucede es que lo tienen en staging, en el sitio en staging para que no se indexe y se olvidan de quitarlo cuando se saca producción. Exacto. Para que vamos cerrando. Y qué pena porque ya sí nos pasamos un poquito de tiempo. Un sitio en internet, un libro, una cuenta de Twitter, un bloguero, lo que sea, para entrar al tema de automatizaciones y SEO. Uno que recomienden. Bueno, yo hablo mucho y escribo mucho, pero los temas míos son avanzados. Si ven en Search Engine Journal, yo publico una columna mensual de solamente automatización. Todo lo que yo hablo y escribo de automatizaciones, pero son por lo general bien avanzadas, que es usando Python. David Sotimano, que también va a hablar hoy, creo, también. Sí. También publica mucho y tiene un sitio de Open Source SEO y también tiene muchas charlas. Y, por ejemplo, la charla que él dio en Moscone fue muy buena, que es sin usar código. Muchas automatizaciones sin usar código. Excelente. Yo creo que pueden seguirlo y ver los slides de sus presentaciones, que son, él se ha enfocado mucho en esa parte de automatización sin escribir código. Muy interesante. Sí. Creo que para temas de automatizaciones, desde el punto de vista, a ver, yo tenía como un referente, sigo teniendo como un referente a Hamlet, evidentemente, y es que creo que
que es el mejor sitio donde la mejor persona de quien se puede aprender. No es porque esté aquí delante ni es peloteo Claro. ni eso, pero creo que es de lo mejorcito. Hay algunas automatizaciones que hace así más básicas, no más básicas, sino que a mí me molan mucho, de Lino Ruñuela, que le da bastante bien a toda la parte técnica y desde aquí le mando un saludo. Por ejemplo, recordáis también, por ejemplo, ¿quién más? Por ejemplo, Alberto Talegón, por ejemplo, con temas de IA, ¿no? De inteligencia artificial, automatizaciones son un poco también más avanzadas. Creo que hay un mogollón de gente que pilota muy bien en este sentido, pero insisto que yo creo que estando aquí Hamlet, yo creo que el mejor consejo es seguirlo a él, porque todo lo que comparte es increíble. Bueno, yo voy a decir los míos, dentro de Twitter, la gente de Ransens, una herramienta de automatización de Hamlet, no sé si la conoces, hace unas jornadas que se llaman RS Tutorial, donde muestran el paso a paso de cómo hacer ciertas automatizaciones. Ese está muy bueno. David Sotimano, que va a estar con nosotros hoy por la tarde, si no estoy mal, es con la charla de Moz, que la vi 4 veces, él me la compartió. Me abrió mucho los ojos acerca de cómo abordar el tema de las automatizaciones. Y está Natsir Turrado, que viene ahorita después del break del lunch. Él ha hecho ejercicios en vivo en diferentes ponencias de cómo hacer un ejercicio simple o muy complejo a través de Google Sheets en vivo. Entonces, esos son como mis referentes. Insisto, los referentes se los vamos a pasar quizás por Twitter ahorita y las herramientas de las que hablamos. Y Antonio compartirá su charla y Hamlet más adelante compartirá sus charlas. Entonces no se preocupen por eso.